Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en una clase más de Escuela Dominical. El día de hoy vamos a estar en lo que es el libro de Romanos. Pero antes de empezar me gustaría poner este estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme por favor en oración. Amado Padre Celestial, gracias por un domingo más juntos como hermanos, como amigos, como familia, por estarnos tomando este tiempo de refrigerio, Señor, de poder estudiar su palabra y aprender un poco más acerca de lo que usted nos quiere revelar a través de ella. Le pedimos, Padre, por favor, como siempre, inteligencia y sabiduría para poder entender esta palabra y poder aplicarla en nuestras vidas y así exaltar su nombre de la manera más correcta posible. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, como les dije, el día de hoy vamos a estar en lo que es el libro de Romanos, bueno, la epístola, perdón, de Romanos. Le dije libro porque pues son 66 libros en la Biblia y es contado como un libro, pero realmente es una epístola, una carta que sabemos que fue el apóstol Pablo quien se le envió a la iglesia que estaba en el área de Roma en aquel tiempo. Entonces vamos a ver un poco de introducción acerca de esta carta y después vamos a ir viendo nuestros objetivos. Pero antes de empezar me gustaría darles el tema del día de hoy y darles los objetivos para que ustedes se ubiquen, pongan pausa a su video, busquen bien las citas que vamos a estar, las citas bíblicas en las cuales vamos a estar estudiando el día de hoy, porque no va a ser seguidas que están, sino que vamos a ir saltando de capítulos. Vamos a estar de repente en el capítulo 1 de Romanos, de ahí el 3, el 5 y vamos a llegar hasta el 10. Entonces, por eso les voy a dar las citas para que ustedes se tomen su tiempo de escribirlas, buscarlas en la Biblia y después podamos seguir estudiando juntos. El tema del día de hoy es confiando en el Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a ver 5 objetivos. Normalmente son 3, pero en esta ocasión la iglesia nos dio 5 objetivos que tenemos que cubrir. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible y siempre recordándoles que esto solo es un pequeño resumen, solo es una pequeña guía. Yo siempre les recomiendo que ustedes lean todo, en este caso, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, que lean y que investiguen para tener un conocimiento más sólido acerca de lo que nos quiere decir esta carta. Pero yo solo es un pequeño resumen y por cuestiones de tiempo vamos a tocar solo algunos puntos. Bien, el primer objetivo del día de hoy es: la justicia de Dios es revelada a través del Evangelio. Ahí vamos a estar en lo que es Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Nuestro objetivo número 2 es: todos hemos pecado y merecemos la muerte. Ahí vamos a saltar a lo que es Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. De ahí, nuestro tercer objetivo es: Dios proveyó a Jesucristo como sustituto de los pecadores. Ahí vamos a dar otro salto hasta Romanos 5. Vamos a estar en el capítulo 5, versículo 8. De ahí aquí ya no van a ser los saltos tan altos para el siguiente que vamos. Nuestro cuarto objetivo es: Dios se reconcilia con los pecadores y los declara justos por medio de Jesucristo. Ahí vamos a estar en Romanos capítulo 5, versículos del 9 al 11. Como ven, no fue un gran salto, sino que ahí está seguido después del objetivo número 3. De ahí vamos a el objetivo número 5. Dios salva a todo el que cree en Jesucristo. Aquí sí damos otro gran salto hasta lo que es el capítulo 10 y nos vamos a ir a Romanos 10, versículos 9 al 13. Estos van a ser los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy. Los vamos a tratar de juntar y ver qué nos dice. Yo les recomiendo que para entender mejor esta carta de Romanos, lo mejor es empezar desde el principio, empezar desde el capítulo 1, el primer versículo, a llegar hasta el capítulo 16, su último versículo, para poder entender mejor. Pero en este caso, como nos vamos a estar moviendo entre el capítulo 1 y el 10 hasta el 11, léanlo para que tengan ustedes un soporte y entiendan mejor de qué es lo que estamos hablando, porque el libro de Romanos es como quien construye una casa y hay que irle poniendo ladrillo por ladrillo para llegar hasta la parte superior de la casa y poder tener el techo. Entonces, para tener un buen panorama de este estudio, de esta escritura, tenemos que empezar desde el 1, pero por cuestiones de tiempo, los vamos a ir saltando de esta manera y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se trata el libro de Romanos. Bien, habiendo dicho esto, recordemos que la semana pasada habíamos estado viendo lo que fue la muerte de Esteban.
habíamos visto esa increíble exposición que hizo enfrente de los judíos acerca de lo que le habíamos dicho, habíamos hablado acerca de una teología bíblica de todo lo que era el Antiguo Testamento y se los había expuesto cómo todo apuntaba a Jesucristo. Y vimos que esto enfureció de tal manera a los judíos que lo terminaron matando. También hablamos que entre estos judíos había un muchacho, había un joven fariseo llamado Saulo, Saulo de Tarso. Bien, y también les había dicho yo que posiblemente, para mi ver, es posible que ahí ese evento que sucedió ese día, esa exposición magistral con tanto denuedo que hizo Esteban, tuvo que haber tocado de alguna manera a Pablo, y fue hasta después que vemos, creo que en el capítulo 10, cuando Pablo se encuentra con Jesucristo. Inmediatamente ahí es la conversión de Pablo. Entonces, ahora vamos a ver más adelante, pasan unos años, a veces nosotros creemos que Pablo fue convertido e inmediatamente a evangelizar, y no. A pesar de que Pablo era un fariseo y para ser fariseo era un proceso largo que había que pasar, los niños cada cierto periodo, primero un niño, de ahí joven, hasta llegar adulto, iban teniendo pruebas. Hasta cierta edad, creo que a los 12 ellos tenían que recitar toda la Torá, desde el Génesis 1 hasta el último libro, que es Deuteronomio. Todos los 5 libros tenían que recitarlos. Luego tenían que hacer una exposición de diferentes temas, los rabinos les preguntaban y los jóvenes tenían que saberlos manejar. Entonces, imagínense ya cuando alguien llega al nivel que llegó Pablo, era un erudito de la escritura, del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, a pesar de que tenía todo ese conocimiento, no fue que inmediatamente, después de que fue transformado, empezó a predicar el Evangelio, sino que pasó un periodo aproximadamente de unos 15 años, puede ser un poco, unos años más, unos años menos, pero aproximadamente 15 años, antes de que él empezara a hacer su primer viaje y empezar a evangelizar, y sabemos que lo hizo con Bernabé, y cuando empezó era de segundón que iba, ni siquiera el principal. Entonces imagínense, y nosotros a veces con un poquito que sabemos, ya queremos ir a conquistar el mundo según nosotros y todavía ni siquiera hemos alineado nuestra vida. Pues para eso nos va a servir el día de hoy aprender un poco acerca de Romanos, tener un poquito más de entendimiento acerca de la escritura, pero esto no es excusa para no ser luz a los que nos rodean. Recordemos que nosotros como cristianos debemos ser luz, debemos ser la sal y la luz de este mundo y poder llevar lo que sabemos, lo poquito que sabemos, tratarlo de enseñar de la mejor manera posible, de la forma más clara, con mucho amor y tratando de siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros llevamos el Evangelio a otros. No todos vamos a ser eruditos como Pablo, pero sí todos tenemos al Espíritu Santo de Dios, el mejor maestro de todos en nuestro corazón. Si nosotros leemos esta escritura todos los días, si nosotros lo poco que hemos aprendido lo ponemos en práctica y lo vivimos realmente, el Espíritu Santo de Dios va a hacer lo imposible y va a ser el que nos haga que transmitamos el Evangelio, aunque no hablemos, aunque estemos callados, con nuestras solas acciones, por el fruto que estamos dando como verdaderos hijos de Dios, vamos a estar transmitiendo el Evangelio a otros. Bien, pues este joven, Saulo, pasan los años y después sabemos que es el famoso apóstol Pablo, ¿verdad? Y él es el que escribe esta carta a los romanos. Los estudiosos, los comentaristas, estuve viendo un seminario acerca de esto, ellos llegan a un acuerdo de que más o menos esta carta se escribió entre el año 55 y el 59. Sabemos que Pablo murió aproximadamente entre inicios o mediados de lo que es el año 65 después de Jesucristo. Pues antes de que él muriese, él tenía un profundo deseo de ir a Roma. Y en ese momento que todavía no había llegado a Roma, él viene, se cree que desde Corinto, él escribe esta carta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16, cuando ustedes van al versículo 1, ustedes van a ver que él recomienda a una diaconisa llamada Febe, y esta diaconisa vive en lo que es un puerto de la isla, de este lugar, de esta ciudad de Corinto, que se llamaba Cencrea. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Cencrea. Pues esta diaconisa se cree que fue con ella que él envió la carta, y por eso se cree que desde ahí, desde Corinto, Pablo envía la carta
deseoso de poder llegar a Roma porque había escuchado, había tenido buenas noticias acerca de cómo se estaba moviendo la iglesia en Roma. Pero recuerden que Pablo, además de ser un evangelista, él era un maestro. Era un maestro de maestros. Y cuando uno tiene la oportunidad de ser maestro, uno siempre está deseoso de que cuando va a un lugar y es aceptado en ese lugar, le abren las puertas y hay confianza. Por el mismo hecho de ser maestro, va a estar viendo todos los tecnicismos, todos los errores y aciertos que se cometen a la hora de predicar el evangelio, en este caso, maestros de la palabra. Entonces, él quería ir a pulir esos detalles para que, porque siempre el fuego que llevaba dentro Pablo, esa pasión era de querer exaltar el nombre de Dios de la mejor manera posible. Y en este caso, querer exaltar el nombre de Jesucristo, que todos estuvieran seguros, que entendieran que realmente la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Y eso es lo que él nos enseña en esta carta de los Romanos. Da una doctrina, es una carta doctrinal en la cual va enseñando acerca de cómo lo que es el Evangelio, la justificación de Jesucristo en la cruz y cómo podemos ser salvos nosotros realmente. Entonces eso es lo que está haciendo. Entonces vamos a ir ahorita a lo que es, en este momento vamos a ir a lo que es nuestro primer objetivo. La justicia de Dios es revelada a través del Evangelio. Vamos a estar en Romanos 1 del 16 al 17 y vamos a ver qué nos dice Romanos 1 del 16 al 17. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver qué aprendemos aquí. Algo que está sucediendo aquí en Roma es que recuerden que en ese momento las culturas, casi todas las culturas, las diferentes naciones que había en el mundo conocido eran politeístas, ellos adoraban muchos dioses y los romanos eran muy soberbios, muy engrandecidos. En este momento había un problema, ellos tenían el famoso templo de Diana. Algunos saben de esas 7 maravillas del mundo, el templo de Diana era maravilloso. Y ahí en este templo ellos adoraban a esta diosa y también en ese templo pasaban muchas orgías y desórdenes. Era un carnaval, o sea, carne a Baal. Entonces era un desastre, era una perversión completa en toda la ciudad y los cristianos se sentían un poco a- a- atemorizados o tal vez se sentían mal porque estaba tan depravado la mentalidad que ellos por estar haciendo correcto los demás se burlaban y los hacían ver como que ellos estaban en lo incorrecto. Lo hacían ver como que estos son tontos, son locos. Y entonces por eso Pablo empieza, dice él, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él está queriendo dar a entender que cuando nosotros decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor y llevamos esta palabra a otros, el mundo no nos va a querer hacer caso. Nos dicen en el caso de hoy en día, nos dicen los aleluya, los santitos, los santurrones y muchas cosas más nos dicen, muchos insultos. Entonces quieren desacreditar cuando nosotros hablamos de ciertas normas que debemos de seguir para poder nosotros caminar de acuerdo a lo que es la palabra de Dios y este mundo se burla de nosotros, se ríe de nosotros. Y es difícil, y más para un joven. Yo estaba leyendo, como siempre les he dicho, a mí me gusta leer mucho de estadísticas, manejar datos. Entonces estaba viendo, me asustó cuando vi que aproximadamente el 70% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad terminan dejando de seguir a Jesucristo o se alejan totalmente y no regresan o se alejan por un tiempo y están viviendo en desorden. ¿Por qué razón? Porque la presión que sienten en la universidad, tal vez nosotros los padres los cuidamos durante la escuela, el high school que le dicen aquí en Estados Unidos, pero cuando llegan a la universidad a veces tienen que ir a universidades en otra ciudad muy lejos y ellos ya están sueltos y la presión que se ejerce, y por ejemplo en una damita que se le enseña a que ella debe de cuidarse y no estar con cualquier hombre, sino hasta que se case con su esposo como debe de ser, como Dios lo determina. Sin embargo,
Aquí las jóvenes hablan de eso cuando dicen, ¿con cuántos hombres has estado? Con 30, con 15, con 5, ay, solo 5. Y si se dan cuenta que una señorita no ha estado con ningún hombre, se empiezan a burlar y le empiezan a decir que tiene que vivir la vida, tiene que tener diferentes experiencias, que tiene los mismos derechos, cuando ni siquiera el hombre debería estar haciendo eso. Sin embargo, a veces nosotros estamos en el pecado, que hemos estado en el pecado y hemos hecho lo malo, y hasta ahora, años después, nos damos cuenta de todo lo que es, o cada tontería que hicimos, cada pecado que cometimos nos alejó más de Dios y nos cuesta acercarnos nuevamente a Él. Entonces, cuando las mujeres sienten esa expresión, o los varones también, que ven que los demás amigos todos beben, todos fuman y ellos no lo hacen, hablan de que son muy intelectuales porque son ateos y no creen en Dios, y hablan de mucha filosofía. Cuando ese fenómeno se viene a dar hasta aproximadamente finales del siglo XIX, siglo XX, cuando ya empiezan a aparecer filósofos ateos, pero antes los filósofos no eran ateos, de ellos siempre pensaban que había un ser supremo, alguien, pero no sabían quién era, no entendían. Eso lo puede ver uno en los escritos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, todos estos hombres. Ellos tal vez no sabían, el Dios de la Biblia no lo conocían, pero sentían que había algo superior. Pero hoy en día se dice, no, no existe Dios, no hay Dios. La misma escritura nos dice que iban a llegar esos momentos, esos días en los que el hombre iba a decir que no hay Dios, no hay Dios para él. Y aquí mismo en Romanos vamos a encontrar como 23 tipos de cosas que uno hace, tipos de pecados que uno hace cuando uno se aleja de Dios. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos viendo aquí en Romanos. Entonces, lo que estaba sucediendo en ese momento, y Pablo sabía que la iglesia estaba siendo presionada porque estaban siendo como menospreciados y lo estaban haciendo ver como que eran tontos al creer en Jesucristo. Entonces, por eso él comienza diciéndole, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice que es poder de Dios para salvación, está diciendo que el que interviene en al decir nosotros las buenas nuevas, no somos nosotros, sino que es Dios mismo. Y cuando cuando nosotros llevamos este mensaje, esta palabra, solo hay dos opciones: o la persona lo acepta y es poder para salvación, o la persona decide hacerlo a un lado y no creerlo, y entonces también esto es poder para ira, para justicia. Él va a aplicar la justicia y viene el castigo a la persona, tarde o temprano, ya sea en este momento, en unos años, o sabemos que va a haber un momento en que todos vamos a estar, grandes y pequeños, parados frente a Dios, y va a ser el juicio. Lo queramos o no lo queramos creer, según esta escritura, así va a ser en el momento que Dios ha designado para eso. Entonces, de eso nos quiere hablar esta parte. De ahí dice, para el judío primeramente y también para el griego. No quiere decir que el judío tiene preferencia y que el griego, que en este caso son los gentiles, o en el pensamiento de estos primeros apóstoles cuando hablaban del griego, además de ser el pueblo gentil, más se referían también a que recuerden que las primeras 10 tribus de Israel, sabemos que eran 10 tribus del norte y 2 del sur. Cuando los asirios los conquistan a estas 10 tribus y las esparcen por todo el mundo, la idea de estos grupos de hombres era que, como ellos se habían creado en otras partes del mundo, y en ese momento el idioma que reinaba era el griego, era la cultura helénica la que estaba reinando, entonces, obvio, se le llamaba que era, por ejemplo, alguien, sus padres son hondureños, pero el hijo nació en Estados Unidos, pero su papá, sus abuelos, su familia, todos son hondureños. Entonces, por ende, esta personita, aunque nació en Estados Unidos y tiene la ciudadanía americana y tal vez vaya a hablar inglés, pero su sangre y todo es de un hondureño. Entonces, tiene los derechos de un hondureño. Entonces, por dar un ejemplo, entonces a eso es lo que se estaban refiriendo estos hombres y a los que querían traer. Pero también estaban incluidos los que eran los gentiles, pero en su mente estaba más pensando en no sé quiénes de ellos fueron esparcidos, pero tenemos que traer a todo Israel, porque sabían que una de las promesas de Dios es que iba a recoger a todos desde los confines de la tierra y va a volver a reunir a su pueblo en Israel, y después iba a hacer su venida y iba a reinar y todo. Entonces, en eso están pensando, pero también incluye a todo el resto de las personas que decidimos creer al Evangelio. Entonces, esto es lo que está haciendo él. Y le dice al judío primeramente porque
recordemos que primero el Señor se le reveló a este pueblo a través de Abraham. Y por eso a ellos llegó primero toda esta escritura, pero ahora se está esparciendo a todo el mundo. Entonces por eso dije primeramente, pero no es que tengan cierta preferencia, sino que a ellos llegó primero la escritura y ahora viene el resto. Ahora el resto tenemos la oportunidad de tener esta palabra que es para salvación de nosotros. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí cuando dice por fe y para fe, está como repitiendo, pero recuerden que habíamos visto que hay dos tipos de fe. Hay una fe que es cuando nosotros llega esta palabra a nuestras vidas y decidimos creer que es cierta, le creemos a Jesucristo. El habernos revelado eso Dios, de que esta palabra es cierta y que nosotros lo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, en ese momento entra el Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces ese tipo de fe habla. Y después para fe, porque después nosotros tenemos la fe al llevar esta palabra a los confines de la tierra, vamos a ir en el transcurso de lo que la vamos llevando, encontrando a hermanos, gente que estaba perdida, pero que ahora ha abierto los ojos a la salvación que es a través de Jesucristo. Entonces dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí pues él lo que está repitiendo es lo que dice el profeta Habacuc en Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Él está recordando este pasaje y se lo está aplicando a ellos porque una cosa que le pasó al profeta Habacuc también le pasó a Jeremías, le pasó a Salomón y a muchos les ha sucedido, a muchos nos sucede, es que a veces nosotros vemos que los que hacen las cosas mal les va bien. Estos emperadores eran depravados, violaban a los niños, mataban a los hombres y mujeres, hacían lo que querían, robaban al pueblo y vivían en tremendos palacios y con todos los lujos. Estos cristianos, los cristianos nosotros, hacemos las cosas rectas según como Dios lo demanda y no somos tan ricos, no tenemos tantos lujos, no la pasamos tan bien. Entonces eso es lo que estaba pensando el pueblo y eso es lo que está tratando de llegar Pablo aquí y a recordarles que la justicia de Dios es revelada a través del Evangelio, o sea, a través de esta palabra. Esto es lo que está tratando él de enseñarles en este momento. De ahí nos saltamos al capítulo 3, como habíamos dicho. Vamos a 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado y merecemos la muerte. Primero nosotros tenemos que entender que esta palabra debe llegar a nosotros de alguna manera. Y ese es el trabajo de nosotros cuando ya la entendemos, llevársela a otros, llevarlas. Cuando eso sucede, se nos revela que hay un Dios. Y a través de la ley que está aquí escrita en esta palabra, que es como una especie de termómetro, todos estamos enfermos de pecado, entonces ponemos la ley a la par de nosotros, y entre más de todos esos mandamientos que hay en la ley nosotros hemos violentado, recuerden que Jesucristo decía que con solo ver a una mujer y desearla, sin tocarla ni hacer nada, ya usted cometió adulterio. Él nos viene a demostrar que es más dura de lo que nosotros pensábamos, por eso es imposible de cumplirla. Pero Él la pone a la par de nosotros. A veces nosotros venimos, se nos atraviesa un carro y lo insultamos. Semejante tonto, qué sé yo, por decir una palabra suave. Y ojalá te estrelles, eso es homicidio. Ahí cometió usted homicidio. Y así muchas otras cosas. El poner en mal a un hermano y hablar mal de él cuando usted le mancha la dignidad a otra persona, usted lo está matando ante los ojos de otras personas, es un homicidio. Y así hay muchos pecados. Entonces nosotros vemos, todos mentimos, todos hemos cometido homicidio, aunque tal vez no lo hemos hecho de manera material, pero nuestros pensamientos lo hemos hecho, todos hemos adulterado, hemos fornicado, o sea, roto la ley por todos lados. Y eso solo en los primeros 10 mandamientos. Si nosotros vemos los 613, mejor ni. Entonces eso sirve como una especie de termómetro para ver qué tanto es el pecado en nuestra vida. Y qué es lo que nos dice el gran doctor y maestro, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Padre Celestial nos dice a través de Jesucristo que todos hemos pecado y merecemos la muerte. Todos. Usted y yo. No hay nadie aquí, no importa si usted hizo 20,000 asilos de ancianos, salvó a 50,000 niños de la muerte, ayuda siempre a los viejecitos a cruzar la calle,
le ayuda a todos en su colonia, no importa lo que usted haga, si usted no acepta que esta palabra es la palabra de Dios y usted no acepta que es un pecador, que ha pecado contra Dios desde el momento en el Edén, que el hombre decide quererse igualar a Dios, en ese momento todos pecamos, toda la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, a los ojos de Dios pecamos. Y es lo que hacemos nosotros cuando decidimos hacerlo a un lado. El mismo pecado estamos cometiendo, decidimos que nosotros mismos somos dioses. Y nos volvemos tan tontos que a veces agarramos un objeto, le damos forma de una persona, animal o lo que sea, y decimos que ese objeto es Dios. O sea, ni siquiera nosotros nos aguantamos, entonces hacemos un objeto que lo hacemos con nuestras propias manos y decimos, este es Dios. ¿Pero por qué? Porque ese objeto no nos va a reclamar nada, no nos va a decir nada. Y normalmente los dioses, usted mira la forma en que adoraban a los dioses, el dios de la fertilidad, el dios del dinero y todo. Entonces, dios de la fertilidad es porque le gustaban ser adúlteros, fornicarios, prostituirse, todo eso. Dios de dinero, pues era avaro, egoísta, qué sé yo, así. Sin embargo, Dios es un Dios santo, 3 veces santo y justo. Es amor, pero también justicia, es santidad. Entonces Él viene y nos dice, ustedes han pecado contra mí, ustedes son culpables de muerte. Pero vamos a ver a través de Romanos y los siguientes objetivos que Él provee una salida. Y ese es Jesucristo. Pero primero nos diagnostica, todos ustedes, todos hemos pecado y merecemos la muerte. Ese es nuestro segundo objetivo. Nos diagnostica primero, ustedes han pecado, merecen la muerte. Muerte, separación total de Dios. Y sabemos que cuando ya sea los tiempos finales, cuando Dios haga su juicio, van a haber unos que van a ir al infierno y vamos a ver otros que vamos a ir a estar alabando y glorificando y no sé cuántas obras más nos pondrá a hacer, porque recordemos que nuestro Padre es un Padre muy trabajador y no nos va a tener solo tocando arpas, nos va a poner a hacer algo. Entonces, ya vimos los primeros 2 objetivos. Primero, vemos que el Evangelio es justicia, es la justicia de Dios que se revela. Aquí se nos revela Jesucristo, de ahí vemos que nos diagnostica, todos ustedes han pecado. Cuando nosotros hemos decidido aceptar esta palabra y escucharla, lo primero que hace es diagnosticarnos y hacernos ver nuestro pecado, que por eso mucha gente le huye. Son capaces de leer El Quijote de la Mancha y miles de otras obras literarias, pero no pueden leer este pequeño librito. ¿Por qué? Porque este sí los va a exponer a su pecado. Pero, entonces decimos, ay, ya estoy muerto, ¿qué voy a hacer? No, Dios nos provee una salida. Y eso es lo que vamos a ver en Romanos 5.8. Dios proveyó a Jesucristo como sustituto de los pecadores. Romanos 5.8. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nosotros vemos que Él nos provee una salida. ¿Quién es Jesucristo? En algún momento de la eternidad se pusieron de acuerdo y Jesucristo decidió que Él iba a glorificar a su Padre y que iba a venir por amor a nosotros los que creemos en Él, que sabía que íbamos a creer en Él, que nos llama hermanos y nos llama hijos. El Padre nos llama hijos y Jesucristo nos hace como sus hermanos. Somos coherederos con Él. Él sigue siendo nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nos hace partícipe de su reino. Y sabemos que el reino de Dios es Jesucristo mismo. Entonces Él nos provee esa salida. Voy a leer nuevamente Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que viniese Cristo al mundo, nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza. Sabemos que hubieron hombres en el pasado llenos de fe como Abraham y otros que tuvieron esa oportunidad, vieron a Jesucristo de alguna manera, pero el mundo no tenía ninguna esperanza. Pero en el momento que Jesucristo baja, se encarna en un cuerpo como el de nosotros, camina aproximadamente 33 años con nosotros en medio de toda la maldad y el pecado, igual que cualquiera de nosotros, viene Él y decide que en un momento dado, ya enviado por su Padre, claro está, Él tenía que morir en esa cruz. Y eso solo lo hizo por amor, porque lo que Él sufrió en esa cruz es indescriptible. Imagínense cómo sería de horrible el infierno para uno, y sabemos que es eterno. Ajá, y todos los millones de seres humanos que hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor a través de toda la historia de la humanidad, iba a morir por el infierno de cada uno de nosotros. Toda esa ira
que era para cada uno de nosotros, le cayó toda a Él por entero. Y lo más doloroso para Él es que en esos momentos, eran pocas tal vez las horas, pero para Él, que siempre ha estado en la eternidad junto al Padre, junto al Espíritu Santo, tener que separarse, que el Padre le volteara la cara y dejara caer toda su ira sobre Él, eso fue lo más angustioso para Jesucristo. Pero recordemos que nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo, el pueblo de Israel es su pueblo, y por amor a su pueblo de Israel, por amor a nosotros, su iglesia, Él vino y dio su vida. Por eso es el esposo perfecto. Esa intimidad que yo les he hablado antes, que uno llega a tener con su esposa, uno no pensaría dos veces en dar la vida por su esposa, que ama, porque nosotros los hombres somos los llamados a hacer eso. Tal vez la mujer no lo haga, pero nosotros los hombres somos los llamados a hacer eso, a dar la vida por nuestras esposas. Entonces lo mismo es Jesucristo, Él es el esposo, nosotros somos su iglesia. Él vino y dio su vida por amor a nosotros, aunque todavía nosotros estábamos muertos en pecados, pero nos tenía que brindar una oportunidad. Y ahora no hay excusa, porque cuando nosotros venimos y damos la oportunidad de escuchar esta palabra y decidimos que Él es la verdad y la vida, Él es el camino al Padre, entonces en ese momento nosotros tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo de Dios, lo cual no hacía en el pasado, sino que a veces bajaba y acompañaba a la persona ungida, pero no como ahora, que baja y está ahí con nosotros en todo momento, en nuestro corazón. Ahora es Él el que nos guía al Padre. Entonces Él nos da esa oportunidad, y todo eso Él lo hizo por amor. También el Padre lo hizo por amor, porque Él también sufrió, el Padre. También el Espíritu Santo de Dios sufrió en ese momento. Entonces actuó por amor. Toda la Trinidad actuó por amor a nosotros, para que nosotros tuviésemos una salida, y ahora nosotros la desaprovechamos. No entendemos la magnitud del problema en que hemos estado metidos, o estamos metidos algunos, pero tampoco entendemos la magnitud de la solución. Es el Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que bajó a dar su vida por nosotros, y ahora tenemos esa oportunidad de ser salvos. Bien, vimos que la justicia de Dios es revelada con el Evangelio, nos dice que todos hemos pecado y merecemos la muerte, nos provee una solución, que es Jesucristo. Ahora vamos a, ¿qué es lo que sucede cuando aceptamos esa solución? Hay una reconciliación con Dios. Eso es lo que vamos a ver en Romanos 5, del 9 al 11. El objetivo 4 es: Dios se reconcilia con los pecadores y los declara justos por medio de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5, del 9 al 11. Romanos 5, del 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta parte de aquí le está diciendo también porque recuerden que algo que siempre ha pasado en toda la historia, desde que empezó el movimiento que nosotros llamamos cristianismo hasta el día de hoy, en ese momento siempre ha habido judíos, han habido judaizantes que ellos conocían perfectamente la ley, pero que no querían dejarla atrás y querían obligar a estos cristianos, a estos, muchos de ellos que eran griegos o que venían de otras naciones y habían creído a Jesucristo como su Salvador y Redentor. Entonces los que habían practicado siempre el judaísmo, querían siempre meter eso de que tenían que circuncidarse, tenían que seguir ciertas leyes. Y es bueno, circuncidarse es bueno en el sentido de que es más higiénico para el hombre también. Muchas de las leyes que uno debe de cumplir son para la ayuda de uno mismo. Hay fiestas que deberíamos de celebrar y conocer mejor, porque nos hablan. Cada una de esas fiestas profetiza los momentos que ya han pasado en la historia y los que van a venir. Entonces por eso es importante aprender de ellas. Pero no tenemos que pensar que por cumplir la ley yo voy a ser salvo, porque entonces tendría un precio el Señor. Tenía un precio Dios, y sería como cuando cometemos una infracción de tránsito y queremos pagarle una cierta cantidad de dinero al policía. Bueno, aquí en Estados Unidos no se puede hacer, pero en nuestros países se hace muchas veces. Entonces queremos pagar una multa y librarnos de la sanción. Y no es así, porque Dios sí es justo, no es como nosotros los hombres, que desgraciadamente la mayoría de los hombres tenemos un precio. No debería de ser así. Nosotros los cristianos no deberíamos de tener ningún precio.
ya fuimos comprados con el más grande precio, que es la sangre de Jesucristo. Entonces Él es el que nos da la dignidad y no podemos vender algo tan preciado, impagable, por unas cuantas monedas. No importa que nos entregaran el mundo completo en nuestras manos, solo son unas cuantas monedas comparadas con la vida de Jesucristo. Entonces vemos que al nosotros hacer esto, nosotros tenemos la oportunidad a través de Jesucristo. Es la única forma, bíblicamente hablando, que Dios encontró en su espléndida y magnífica sabiduría para poder reconciliar al hombre con Él. No son las religiones, no es irse por el empedrado de rodillas y caminar 1 kilómetro, no es lacerarse y golpearse, no es un montón de cosas, no son el camino a Dios. Le pueden ayudar en ciertas áreas de su vida a vivir una vida tal vez moralmente más sana, pero no son el camino a Dios. No son el verdadero salvavidas. Solo es como que a usted le tiren un dibujo de un salvavidas y usted está en medio de la tempestad y le tira un dibujo de un salvavidas y le dan las instrucciones. Ah, está bonito, me sirve. Y ahora que siempre me voy a ahogar. El verdadero salvavidas es Jesucristo. Y la tormenta que se viene al pecador es increíble, es la ira de Dios misma. Y la única forma es a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso y le damos la honra y la gloria a Jesucristo y lo proclamamos como nuestro único Salvador y Redentor, entonces nosotros nos reconciliamos con nuestro Padre Celestial. Y ahora podemos venir a adorarle, alabarle y glorificarle como solo Él se merece. 4 objetivos, nos falta el quinto, ya solo tengo unos minutos. Quinto objetivo, Dios salva a todo el que cree en Jesucristo. Romanos 10, versículos del 9 al 13. Vamos a saltar hasta Romanos 10, versículos del 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, yo he escuchado en algunas iglesias a veces que cuando lo dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. Y lo toman tan literal que dice, tiene que confesarlo, y tal vez el paciente, la persona tiene algún tipo de patología o enfermedad en la cual no puede hablar, y entonces que no puede desconfesarlo con la boca y dice, y este no va a ser salvo, entonces ¿cómo va a ser? Se meten a esos detallitos tan insignificantes, porque a veces uno busca miles de excusas para no cumplir al final lo que es la Escritura. Y aquí lo que nos está diciendo, así como a veces nosotros decimos, iba un carro por la carretera, iba como a 1000 por hora. Yo no he visto ningún carro que alcance esas velocidades. Creo que el Bugatti es el más rápido y alcanza como 400 kilómetros por hora, pero si hace eso en una carretera, rápidamente lo va a detener una patrulla y no creo que logre alcanzarlo antes de desarmarse. Hay pistas especiales para eso. Entonces son formas de hablar, es decir, lo que está diciendo aquí prácticamente es que nosotros no solo tenemos que venir y decir, sí, es cierto, Jesús es mi Salvador y Redentor. Nosotros tenemos que actuar, debemos de accionar. Nosotros hemos sido cambiados, ahora somos un hombre nuevo, una mujer nueva, un nuevo ser. Y como nuevos seres que somos, hemos vuelto a nacer y nuestras acciones deben hablar por nosotros mismos que hemos sido nacidos de nuevo, que nosotros ahora somos instrumento de Dios para darle la gloria y la honra a Él. A eso más que todo es a lo que se refiere. Aquí eso es lo que nos da a entender aquí esta palabra, esta parte, que ahora que nosotros venimos y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Redentor, si realmente lo hemos aceptado, nosotros, ya aunque no hablemos, como les he dicho, nuestro actuar, nuestra forma de ser, porque ahora vivimos para Dios, para Jesucristo, va a ser luz a los demás. Los demás que si realmente son hijos de Dios, van a querer tener lo mismo que nosotros tenemos. No van a saber qué es, pero van a buscarlo.
van a venir acá y ahí es donde nosotros vamos a aprovechar a hablarles de esta palabra. Y como ellos también son hijos de Dios, pero no sabían, pero vieron nuestro actuar y nosotros ahí es cuando confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Con nuestro actuar, nuestras acciones, los frutos del Espíritu en nuestra vida, ellos van a querer hacer lo mismo y también cuando escuchen la palabra van a ser transformados. Su corazón de piedra se va a convertir ahora en un corazón de carne y va a ser lo mismo. Entonces por eso estos versículos nos quieren dar a entender que cuando nosotros vamos y caminamos por ahí, no solo porque es descendiente de judíos y tiene un renombre, usted va a ser salvo. Todos tenemos derecho a la salvación si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Redentor. Y eso es lo que nos quería dar Pablo a entender en esta carta. Esta es como una esencia, es como un resumen. Bien, ya no tengo más tiempo, cubrimos nuestros 5 objetivos. Espero que este pequeño estudio les haya servido, que lo pongan en práctica. Les quiero dar las gracias por su tiempo, por siempre estar ahí, estar aprendiendo cada vez más, porque yo he visto cómo algunos de ustedes han crecido en este año que hemos tenido la oportunidad de compartir de la palabra. Y bueno, voy a estar, le pido a Dios por ustedes que estén bien y ustedes también pidan por mí, por todos nuestros hermanos en la iglesia, porque hay muchos enfermitos para que ellos se mejoren. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Amado Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor. Gracias por habernos dado esta palabra para nosotros poder entender que nosotros estábamos muertos en pecado, Señor, y no teníamos ningún tipo de salvación, ningún tipo de salida. Pero sin embargo usted envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para que Él tomara ese pecado de nosotros y lo pusiera en esa cruz y Él recibir toda esa ira y ese castigo para que ahora nosotros podamos ser justificados ante usted, Padre, y podernos presentar como sus hijos y poderle dar la gloria y la honra. Gracias por todo, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos en la próxima clase de Escuela Dominical.